nosotros, con cada uno de nosotros que estemos aquí, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te glorificamos su santo nombre. ¿Cuánto creen que el Señor es bueno? Amén, amén. Levanten su mano en esta tarde, en esta preciosa tarde que Dios nos ha permitido estar aquí. Amén. Te adoramos, Señor. Dios, eres bienvenido a este lugar, Padre Santo. Porque tú eres misericordioso con nosotros, Señor. Porque tú nunca nos fallas, Señor, como el hombre. Porque tú siempre estás con nosotros, Señor, en el día de prueba. Te adoramos, Señor, Espíritu de Dios. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, obra Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, obra Dios, que se abra el cielo.
Señor. Desearé tu nombre, Padre Santo. Omnipotente y poderoso, Dios de gloria. Ven y en este lugar, omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Ven y en este lugar, omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Ven y en este lugar, omnipotente, poderoso, Dios de Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Una vez más estamos en la presencia de Dios. Sí, amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios ha sido fiel y ha sido más que bueno con nosotros, amén. Y me da gusto de verle a cada uno de ustedes en esta tarde, hermanos.
Les voy a pedir que tomen la bendita palabra del Señor, que es el momento donde vamos a escuchar al Espíritu Santo hablar a nuestras vidas. Y les pido, hermanos, que abran su corazón al Señor para que reciban la bendición a través de la palabra. Amén. Y que siempre pongamos atención y tengamos el entendimiento en el Espíritu. Amén. En el Espíritu entendamos lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Porque a través del Espíritu Santo uno solamente puede percibir y recibir lo que es de Dios. Porque si uno recibe la palabra en la carne, dice que la carne para nada aprovecha, más en el Espíritu los trae vida. Amén. Y porque Jesús es más que bueno, quiere bendecirnos en esta tarde a cada uno de nosotros una vez más, preparándonos para su venida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Amén. Entonces, a través de la palabra de Dios, Dios quiere hablar a nosotros y quiere que nosotros entendamos el propósito de su palabra en esta tarde. Vamos a orar, pero mientras vamos a orar, vamos a abrir la Biblia de una vez en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Cuando lo tengan, me indican con un fuerte amén. La bendita palabra del Señor se le nombra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1:6, hermano, 1:6. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, una vez más lo presentamos delante de usted por la sangre de Cristo, Dios mío, que venimos con acción de gracias en el lugar santísimo, Señor, donde podemos venir a alabarlo y adorarlo a través de las alabanzas, los testimonios y los cantos especiales que son dirigidos para usted. En este momento pido la dirección de su Santo Espíritu para que usted hable a través de mi vida y no sea yo, Dios mío. Que sea usted hablando con poder y fuego y unción y misericordia, levantándonos y restaurándonos y despertando y libertando, Señor. Que su palabra no volverá vacía, sino hará a lo que fue enviada a nuestros corazones, pidiendo, Señor, que todo estorbo del diablo que quiera interferir en esta palabra, usted, Dios mío, y con la autoridad que usted nos ha dado, reprendamos en el nombre de Jesús toda potestad del diablo y toda fortaleza del enemigo. Le atamos de pies y manos y le mandamos a los abismos a todo demonio, se llame como se llame o se haga de llamar. Declaramos solamente la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este lugar. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios es fiel. ¿Y cuántos creen que Él cumplirá lo que Él ha prometido a los que ha llamado y ha predestinado? Aleluya. En este momento yo quiero que escuche bien lo que el Señor quiere hablar en esta tarde a nuestras vidas, porque es muy importante que escuchemos y atendamos a la palabra de Dios, porque si no atendemos a la palabra de Dios, ¿cuántos saben que hay consecuencias? Hay consecuencias a nuestras vidas. Y en este momento, a través de esta palabra, yo le he puesto de esta manera este tema. Y escuchen bien. Tu propósito no se quedará a medias. Oh, aleluya. Tu propósito no se va a quedar a medias, porque Dios lo va a cumplir. Aleluya. Porque Dios, lo que Él habla se hace y se cumple. Porque Él es un Dios soberano, un Dios poderoso, que usa de diferentes métodos para llamarnos y santificarnos y cumplir el propósito de nuestras vidas para la gloria de su santo nombre. Entonces yo quiero que usted entienda esto, de que usted tiene un llamado y un propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Podemos ver aquí el apóstol hablando a los filipenses, que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un decir que Dios va a terminar lo que Él comenzó con usted. Aleluya. Él lo va a terminar hasta el día del rapto de la iglesia del Señor. Hasta ese día el Señor va a estar trabajando con los que tienen propósitos. Aleluya. Yo quiero que usted comprenda esto, que hay dos grupos
en la iglesia. Amén. Y muchos son el primer grupo. La mayoría, más bien, somos todos, fuimos llamados por Dios a salvación a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Todos fuimos llamados por el Señor a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahí es donde el Señor nos llama la atención y dice: ahora tú eres salvo por gracia, porque yo ya pagué el precio por ti. Yo ya pagué la deuda que tú tenías. Entonces el Señor los está llamando a través de la evangelización en las calles, a través de la palabra de Dios en los medios de la internet y a través de su casa, de su palabra. Donde quiera que se escuche la palabra de Dios, Dios está hablando y está tocando la puerta del corazón del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros, hermanos, todos fuimos llamados. Ese es un primer grupo. Pero el otro grupo viene siendo los escogidos. Aleluya. Ahora usted dígame, ¿con quién Dios va a cumplir ese propósito? ¿Con los llamados o con los escogidos? Con los escogidos Dios va a obrar y terminar su propósito. ¿Por qué digo esto? Porque Dios llama a todo el mundo a venir a salvación en Cristo Jesús. Dios los llama no nomás para ser salvos, sino para cumplir un propósito que Dios tiene aquí en la tierra para con cada uno de nosotros, de glorificar su santo nombre. De traer al perdido, de traer a aquellas personas quebrantadas para que el Señor las pueda restaurar, las pueda sanar, pueda hacerlas libres. Ese es nuestro llamado, para ir a libertar al cautivo y traer a aquellas personas que están en tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. A traerlo a la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios ellos conocerán la verdad y ellos serán libres de toda mentira y engaño de Satanás. Entonces, hermanos, todos nosotros fuimos llamados para buscar el reino de los cielos y su justicia primeramente. Para llenarnos del Espíritu Santo, para poder cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Te quiero dar una referencia sobre este versículo que dice: el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la continuará a través de nuestra vida, y determinadamente cuando la veamos cara a cara a la obra de Dios. Por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Su obra comenzó cuando creímos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted cuando no creía en el Señor, decía antes que creía en Él, pero no era de corazón. Pero cuando usted empezó a creer con el corazón, desde ahí el Señor empezó a hacer propósitos grandes con nosotros. Amén. Empezó a depositar algo especial, una misión en el Espíritu, donde el Señor los abrió nuestros ojos, los dio entendimiento en su Espíritu de su palabra. Entonces lo está llamando a hacer una cosa, a predicar la buena nueva de Jesús. Aleluya. Amén. Él ahora, el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Capacitándonos, dice la palabra, para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez del cristiano que comienza al aceptar a Cristo y seguir hasta que Cristo vuelva. Esa es la referencia de ese versículo. Entonces, desde que nosotros vimos y creímos en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo, desde ahí comenzó y se activó algo en nosotros. Se activó el Espíritu Santo, que empezó a llenarnos, a bendecirnos, a abrir nuestro entendimiento, a expandirlo para nosotros entender cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, en este momento te voy a estar dando unos ejemplos en unos minutos más adelante, de que si nosotros no obedecemos, Dios de todas maneras va a cumplir su propósito. Aleluya. Aunque usted no quiera, aunque usted quiera huir, Él lo va a traer y lo va a terminar en las buenas o en las malas. Aunque usted no quiera, aunque usted se esconda como Elías, Él lo va a sacar de la cueva. Aunque usted se quiera esconder bajo la tierra, desde allí su mano poderosa lo va a sacar. Y es mejor que usted atienda el llamado, porque yo le voy a decir una cosa: los llamados no van al cielo, solo los escogidos. Y los escogidos van a llegar a hacer la buena obra de Dios. Va a haber momentos, sí, difíciles, que se va a desanimar, pero siempre va a estar el Espíritu Santo ahí redarguyendo nuestras vidas para llegar a cabo al cumplimiento de su voluntad en nosotros. Entonces, hermanos,
¿Por qué digo que Dios va a cumplir su palabra? ¿Cuántos creen que la va a cumplir? Porque mira lo que dice Mateo en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dele palmas al Cristo de gloria. El cielo y la tierra va a pasar, sí. Fluye los días, los minutos, anoche, se hace noche, amanece, se entardece y sigue el mundo. Pero en cada día Dios está cumpliendo su palabra en cada vida de nosotros. De una manera u otra la voluntad de Dios se está glorificando en la tierra, aleluya. Porque dicen que la tierra cuenta la gloria de Jehová, aleluya. Entonces, hermanos, nosotros fuimos llamados por un propósito. Y es para cumplir una misión aquí en la tierra. Así el Señor le habló a Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Moisés fue llamado por Jehová de los ejércitos, aleluya, cuando él huyó después de que mató a aquel egipcio. Dice que se fue y allá andaba pastoreando, y allí es donde se encontró con el Señor. ¿En una qué? Una montaña. En una zarza, ¿verdad? Ardiendo en fuego, aleluya. Amén. Aleluya. Dice que ahí encontró y el Señor le dijo: Moisés, ven para acá, tengo trabajo contigo. Y le empezó a explicar de que tenía trabajo para él, de que tenía que ir a libertar a su pueblo allá en Egipto. Y era algo no sencillo, era algo grande. Era algo de temor, porque se tenía que confrontar con el faraón y su ejército. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él empezó allí como a querer poner un poco de excusas. Señor, espérate, pero es que yo no sé hablar. Yo soy tardo para hablar. Yo no sé cómo manejar las cosas. Dice: no te preocupes, porque yo tendré a alguien que te va a ayudar y hablará por ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo pondré a tu hermano Aarón para que él hable. Aleluya. Yo te digo a ti, tú dile a él y él hablará. Aleluya. Así es en nuestro tiempo. Nosotros no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, que es el Aarón de hoy, que habla por nosotros, el Espíritu de Dios. El que cuando nosotros no tenemos palabra, el Espíritu Santo te recuerda de su palabra, la que tú lees cada día en tu vida, en tu casa. Ahí el Señor te va a refrescar para el tema que tú vas a hablarle a aquella alma, a aquella vida. Él te va a refrescar los versículos y le vas a decir: mira, tú estás pasando por esto, pero su palabra dice que Él es fiel para bendecirte. Él es fiel para libertarte. Él es fiel para salvarte. Él está aquí para ayudarte, para glorificar su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros no estamos solos, hermanos. La tarea de Moisés fue difícil, pero hermanos, sabemos que Dios siempre lo respaldó. Porque cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Y Él va a proveer todas las cosas que usted y yo necesitamos para glorificarlo a Él. Aleluya. Si Él necesita, aleluya, es un decir. Nosotros fuimos llamados, yo y mi esposa, a este ministerio. Aleluya. Y yo les decía, para confirmarles un testimonio poderoso, hermanos, que cuando Dios está en el asunto, Dios se manifiesta. Cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestra vida, Él hace todo lo que es imposible, posible, lo que no está al alcance del hombre. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros, unos 3 años atrás, poquito más, nosotros nos salimos de otro templo que estábamos antes de llegar aquí. Estaba el doble de grande que aquí. Los hermanos Sósimo lo conocieron. Aleluya. Ahí estábamos en ese templo y de repente, después de 2 años, sentimos que Dios nos habló, que teníamos que dejar ese lugar. Y ahí, hermanos, gloria al Señor, no pagábamos renta como aquí, que pagamos más de lo que pagábamos allá y era más grande allá. ¿Por qué? Porque el pastor de allí y su congregación dijo en ese tiempo: si tú hubieras venido en otro tiempo, dijo el pastor, no te hubieran abierto las puertas aquí. Pero yo no sé qué pasó. Dijeron que estaba bien que ustedes entraran. Y detente, me dice. Y no nomás eso. Dice que no te van a cobrar renta, aleluya. Que lo que venga de su corazón, una ofrenda de amor, con eso basta. Imagínense que Dios, cuando te llama, Él abre puertas. Él toca corazones para que se llegue a cabo su voluntad, su propósito en tu vida. Aleluya. Entonces, hermanos, pero después de 2 años entregamos el lugar y lo fuimos otro año más en mi casa. Aleluya, estuvimos predicando, alabando al Señor, dándole honra y gloria por todos los siglos. Amén, porque Él es bueno. Amén.
Y después nosotros hasta pusimos de venta mi casa, porque pensábamos que los querían en el sur de Los Ángeles, ya los íbamos a mover. Pero es importante que usted y yo esperemos en Dios y oremos y pidamos dirección antes de hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros como que entendimos esto, pero después, como no era la voluntad de Dios, el Señor, vinieron varias personas a ver la casa y no ponían oferta. Entonces se terminó el contrato de la venta de la casa, quitamos el sign y dije esto: Señor, ok, no se vendió. Y estoy viendo que están llegando almas a la casa, más que cuando estábamos en el templo, se está llenando mi casa. Entonces dije, qué tremendo. Y otro pastor dice, pues no entiendo que se quieran mover, que Dios los quiera mover, pero están llegando almas. Entonces dije, pues es cierto. Entonces fue cuando dije una vez, me puse en oración y le dije, Dios mío, donde tú me quieras tener en esta obra, en este ministerio, tú me vas a abrir una puerta. Y la señal va a ser que cuando tú me abras una puerta, tiene que ser en un templo, no en una casa, sino en un templo. Hermanos, como a la semana y media o dos, recibí una llamada del presidente del concilio, que venían para acá, para estos rumbos, y que querían hablar con nosotros. Y cuando nos sentamos a platicar, fue cuando el Señor, el pastor, dice, tenemos una propuesta, de que hay un templo en Tulare, que estaba otro pastor, pero ya no está allí, y queríamos ver si ustedes querían seguir en ese lugar. Y dije, wow, qué tremendo es Dios. Yo le dije que me diera una confirmación donde me quería, si en el sur o aquí, pero que Él me iba a abrir una puerta en un templo. Y miren, hermanos, se me abrió este lugar. Eso significa que Dios me quería en este lugar. ¿Y qué es lo que trato de decir? Que cuando Dios te llama, Él suple las necesidades y Él abre las puertas para que se lleve a cabo el propósito en tu vida. Dios tiene cosas grandes contigo y Dios quiere que tú lo busques para que la pueda cumplir. Es un decir, ¿quién son los llamados? Los llamados, aleluya, son aquellas personas, hermanos, que nos dan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Son de las personas que claudican en el mundo y claudican en las cosas de Dios, pero no están firmes, que no son persistentes en la obra de Dios, en las cosas de Dios. Son personas que no oran, que no leen la palabra. Esos son los llamados. Los que no ayunan son los llamados. Pero los que son escogidos de Dios, esos persisten en la cosa de Dios, están en la casa de Dios, en la oración, están llenándose, empapándose de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos saben, han comprendido la voluntad de Dios, pero los llamados no comprenden nada. Pero Dios los está haciendo un llamado. Ven, estás a tiempo si quieres hacer un escogido. Escoge tú el bien o el mal. Escoge la bendición o la maldición. Acuérdate, dice el Señor, que en el tiempo del rapto estarán dos en una cama. Uno será arrebatado y el otro será dejado. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Yo te digo, yo quiero ser de los escogidos. Yo me quiero ir a su reino. Si tú quieres ir al cielo y quieres que Dios cumpla su propósito en tu vida, búscalo. Él te va a dar la herramienta, Él te va a dar la autoridad y Él te va a dar el poder. Moisés decía, ¿cómo yo voy a ir contra el faraón y decirle estas palabras? Que yo vengo en el gran yo soy, del Dios invisible. ¿Cómo me van a tomar como loco? ¿Qué importa? Porque yo mostraré mis prodigios, mis milagros, mi poder sobre tu vida. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces, hermanos, cuando Dios te llama, Dios te capacita. Dios te lleva por un proceso para firmar tus pies, para que tu pie no tropiece en piedra alguna y resbale, sino para que tú tengas la fe. Entonces, hermanos, cuando Dios te manda a libertar, Él te manda con autoridad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él te manda a libertar una alma en el nombre de Jesús, Él te da la autoridad para que lo hagas. Amén, así es. Pero para que tú tengas la autoridad de Dios, tú tienes que estar lleno de Dios. Amén. Porque no nomás es venir con el conocimiento de la palabra y decir en el nombre de Jesús y ya se va a ir. No. Se tiene que ir por la unción que cargamos en nosotros de Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos saben? Como dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dice, no pasarán. Amén. Entonces es un decir, si Dios tiene un propósito contigo, Él lo va a cumplir.
Y si tú eres una persona que estás huyendo del propósito, mejor hazlo a las buenas. Te recomiendo que lo hagas a las buenas, que yo lo haga a las buenas. Porque si no, Dios va a tratar con nosotros y te va a dar un ejemplo. Amén. Porque Dios va a cumplir su propósito. Él lo dice en su palabra. ¿Y qué crees lo que dice la siguiente palabra? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él dijo y no hará, habló y no la ejecutará. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él no es hijo de hombre para mentir. Lo que Él te llamó, Él lo va a cumplir. No es como nosotros que somos a veces mentirosos. ¿Cuántos dicen amén? Que a veces decimos una cosa pero después no la cumplimos. Mentimos, eso es mentir. Cuando tú eres verdadero, tú lo cumples. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le gustan los mentirosos? Que le echen mentiras siempre a su vida. ¿Verdad que no? ¿Y qué pasa cuando alguien te miente? Te vas a enojar. ¿Por qué eres así conmigo cuando yo soy fiel a ti? Con verdad. ¿Verdad que sí? Entonces dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que Él mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que lo que Él habla se va a ejecutar, se va a cumplir. Y usted y yo tenemos propósito aquí. Usted lo tiene que saber, que no nomás fuimos hechos y nacidos en el vientre de nuestra madre para venir al mundo y vivir la vida loca. No, fue para cumplir un propósito de alabarlo y darle la honra, la gloria y traer a aquel que está perdido. Mucha la miel, pero pocos son los obreros, dijo el Señor. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Aleluya. Entonces, ¿a qué esperamos? A que Dios trate con nosotros. ¿Qué quieres? ¿Que Dios trate contigo con mano dura? ¿O que Dios cumpla su propósito con tu obediencia? Con nuestra obediencia los vale mejor hacer obedientes a su palabra. ¿De qué nos sirve mostrar algo que no somos? Tenemos que mostrar lo que somos, que somos hijos y hijas de Dios, que nosotros no somos cualquier cosa, somos especiales. Hay muchos hermanos que no quieren llegar al propósito de Dios porque Satanás les ha puesto algo en su corazón para que se sientan indignos. Pero que el Señor reprenda al diablo, que reprenda a los demonios y que reprenda a todo aquel que sirve a Satanás para humillarte y sacarte de la voluntad de Dios. Amén. Si tú fuiste llamado porque Dios vio que tú eras valioso para Él. Y no nomás tú, sino todo el mundo fue valioso porque la sangre de Cristo fue derramada para todo el mundo. Aleluya. La sangre de Cristo cubre multitudes de pecados. Entonces, hermanos, ¿qué dice Salmos 46, del 10 al 11? Mira lo que dice. Están quietos, no se me desesperen. Y conocer que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Él es el Dios poderoso a quien usted y yo servimos. Y Él te dice: está quieto porque yo soy tu Dios y yo estoy contigo. Aleluya. No temas ni desmayes, porque así lo dijo el Señor a Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. En cualquier necesidad que tú ocupes, yo te la daré. Pero si tú eres fiel, Él te la va a dar. Pero si no eres fiel a su propósito, Él va a tratar con nosotros no dándonos la bendición. Porque si les da la bendición, los vamos a olvidar más rápido, todavía más. Pero cuando nosotros no estamos perseverando en ese propósito, Dios va a traer como estilo escasez en nuestra vida terrenal como en nuestra vida espiritual. Porque cuando uno en lo terrenal no tiene la bendición, se aflige la carne. Y cuando uno está escaseando en el espíritu, en lo espiritual, aleluya, nuestra alma empieza a clamar por ayuda. Porque necesita nuestra alma de Dios. La carne del mundo, pero nuestra alma de Dios. Aleluya. Entonces nosotros, hermanos, sea bueno, sea malo, pero Dios va a cumplir su propósito en los escogidos. Tu propósito, tu llamado, no se va a quedar a medias.
Dios lo va a cumplir. Amén. Y yo sé que lo va a cumplir porque Él está hablando en su palabra. Que Él es el Dios de Israel, el Dios de los cielos y la tierra. Aquel que llama, cumple el propósito en cada corazón, lo terminará haciendo a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Más los escogidos. ¿Quién son los escogidos? Miren quién son los escogidos. Primeramente les dije, ¿verdad? Que los llamados son aquellos que no dan frutos dignos delante de Dios. Y que son personas que no quieren comprometerse en los negocios de Cristo. ¿Cuántos han visto ustedes, hombres y mujeres, que les hacen un llamado y rechazan el llamado? No quieren. ¿Por qué? Porque realmente no hay algo, una sed y una hambre de Dios en su corazón. No han sido personas agradecidas con Dios. Un corazón agradecido atiende al llamado, atiende al propósito. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Usted cree que cuando yo reconocí mis pecados y que Cristo me perdonó, usted cree que eso no fue grande para mi vida? Sabiendo que mi destino era la muerte y irme al infierno. Pero por su misericordia me lavó su sangre y me santificó su espíritu y me puso en pastos verdes y empezó a pastorear mi vida y mi familia. Aleluya. ¿Cuánto más tengo que ser agradecido con Dios? Así debemos de ser nosotros, y que cuando hay un corazón agradecido, hermano, va a atender al llamado. Así es. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué crees que Jesucristo predicó de los 10 leprosos? Dándonos a entender que esto iba a pasar. Que Dios es tan bueno que sanó a los 10, pero uno regresó agradecido y los demás hipócritas se fueron. Amén. Así es. Es dura la palabra, pero es la verdad. Amén. Pues bien, siendo hipócritas, nomás vienen por la bendición. Ayúdame. Santo. Y después se van. Sí. Pero después Dios le manda una tormentita para ver que reconozcan su estado, lo que hicieron. Que a Dios se le sirven las buenas y las malas. Dios no es un juguete para nosotros andar así. No, así es como Satanás está ahí al mundo. Pero no a nosotros los controla el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de la santidad de Jehová. Aleluya. Y por eso, hermanos, los escogidos son personas que las ves trabajando en la viña del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se involucran en todo evento que hay en la iglesia, dentro y fuera de la iglesia, y no son personas que andan con excusas, que se quieren justificar con cualquier cosa para no atender al propósito y al llamado de Dios. Yo le voy a decir una cosa: los ungidos, los escogidos no pueden ser burlados por Satanás, porque el Espíritu Santo dice que está sobre nosotros para guiarnos a toda verdad y toda justicia, y nos ha dado discernimiento de espíritu. Entonces no podemos ser engañados cuando estás bajo la unción de Dios. Hay muchos llamados que quieren engañar al pastor, quieren engañar a las hermanas, a los hermanos. Pero Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Él no puede ser engañado, porque dice que nosotros mismos los engañamos cuando queremos engañar a Dios. Aleluya. Y cuando uno mismo se está engañando es porque está ciego espiritual. Y yo quiero que usted comprenda que nosotros no tenemos que ser estas personas. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Hermanos, no porque estemos aquí somos los mejores. No, aquí estamos para que Dios los haga mejor. Porque dice que Él los va a perfeccionar hasta el día de su venida, porque no somos perfectos. Pero que si nosotros lo ponemos en la mano de Dios, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Aleluya. Entonces yo lo que quiero que usted entienda que los llamados y los escogidos son dos grupos, pero los que son llamados no van a poder llegar a cumplir su propósito. Es donde la palabra de Dios se va a cumplir en esas personas, que es donde se escuchará el crujir de dientes y el lamentar. Esa profecía se va a cumplir en ellos. Pero en nosotros lo que esperamos en Jehová, solamente en Él, aleluya, la gloria de Dios contaremos en la tierra como es en el cielo. Y a su nombre damos gloria. Poderoso Jesús. Nosotros tenemos que hacer esto, hermano. Tenemos que hacer esto, hermanas y hermanos. Nosotros tenemos que declarar esta palabra cuando venga desánimo a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren ver la palabra que usted tiene que declarar cuando usted se siente frío o que quiera venir la frialdad
o por los ataques, afligir su alma. Usted tiene que declarar como el salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Oh, esa palabra, si no la entendiste, aleluya. Tenemos que hablar muy seriamente, yo y tú. Aleluya. Si usted no la entendió, vamos a hablar, usted y yo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vamos a hacer un meeting, una junta, y sin subway, en seco vamos a ir a hablar la palabra de Dios. Aleluya. Porque hay muchos que los meeting quieren comidita. Yo estuve en esas juntas antes. Traían acá y acá, pero se les olvidaron los propósitos de Dios. Pero cuando no hay nada de tentación para la carne, estás enfocado en lo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, cuando Satanás o la tribulación de este mundo venir a tu vida, declara lo que el salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque si Él me llamó, Él la va a terminar, dice su palabra. Ahí donde tú y yo lo vamos a animar y vamos a declarar la grandeza de Dios, que Él lo va a cumplir, porque en su palabra nos ha dicho que sus cielos y la tierra pasarán, más su palabra se va a ejecutar, se va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice su palabra. Por eso, hermanos, usted declare, levántese en el nombre de Jesús y diga: Jehová cumplirá su propósito en mi vida, en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en mis nietas, en mis nietos. Aleluya. Usted tiene que reprender a Satanás con esa palabra. Satanás, tú has querido turbar mi vida. Tiene que hacer como ese canto y dice: tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas o en las malas voy a servir a mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? No tenía la voz, pero declaro la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es más grande que el que está allá afuera en el mundo. Escrito está, el apóstol lo decía, lo vio, lo declaró, porque él vio la mano y el propósito de Dios a su vida. Entonces, hermanos, aquí es donde quiero traer estas últimas palabras, donde hay unos dos o tres puntitos que quiero hablar, aparte de los que yo ya hablé. Sabemos la historia de Pedro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios fue llamado por Jesús? Amén. Dos personas saben que fue Pedro llamado por Dios. A ver, díganme, ¿Satanás fue llamado por Dios o por Satanás? Por Satanás. No, hermano, fue llamado por Jesús. Fue llamado por Jesús. Estaba en la barca. Le dijo: Pedrito, ven para acá. Lo llamó Jesús: ven para acá. Entonces, hermanos, pero ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que cuando Jesús llamó a Pedro, lo enseñó la palabra, le enseñó las pisadas de Jesús, de las maravillas y los milagros y el llamado que Él estaba haciendo a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que cuando Jesús ya fue llevado para ser interrogado, para ser crucificado, dice que Pedro tuvo temor, tuvo miedo. Lo seguía de lejos. Lo negó 3 veces. ¿Cuántos dicen amén? Lo negó 3 veces. ¿Y qué crees? Parece que en ese momento se estaba terminando el llamado de Pedro, porque lo estaba negando. Pero yo te voy a decir una cosa, que si él fue llamado por Jesús, Jesús no lo iba a dejar así. Jesús lo iba a restaurar, lo iba a levantar, lo iba a libertar de ese temor, para llevar a cabo la buena obra que había comenzado en él. Aleluya. Porque Dios termina su obra con los escogidos, con los que atienden el propósito de Dios y que son santificados por Él desde que estaban en el vientre de su madre. Dios los va a cumplir. Muchos podrán decir: ok, ¿por qué es que entonces dice que Dios nos escogió desde que estábamos en el vientre de nuestra madre? Y van a decir: si Él los escogió, pues entonces eso significa que vamos a cumplir su propósito todos. Aleluya. No todos lo van a hacer. Es cuando tienen un corazón dispuesto para Dios que van a poder cumplirlo. Amén, así es. Aquellos muchos son llamados, acuérdense que fueron llamados para salvación, pero pocos escogidos reconocieron en la cruz del Calvario el sacrificio de la oveja de Cristo, del Señor.
del Cordero de Dios. Entonces, ¿qué crees que pasó? Que cuando Pedro negó a Jesús, ahí parece que terminó todo. Pero Cristo todavía no terminaba con él. Él todavía no terminaba con él, aunque él lo miró de lejos. Cuando lo negó la tercera vez, lo vio de lejos. Y Pedro lo miró a Jesús. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho cuando Pedro le dijo: yo te seguiré hasta la muerte. Y que el Señor le dice: cuando tú venís 3 veces, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué pasó? Cuando lo negó 3 veces, cantó el gallo Giro de Sinaloa. Ahora se crean, hermanos. El gallo nomás. Ya le puse yo, hermano. Fue el gallito cantador, hermanos. Y esto era para que vieran que lo que Jesús habló proféticamente se cumplió en ese momento. Palabra profética, la que escuchamos a través de la palabra, de que nosotros fuimos escogidos por Dios y que Él va a cumplir sus propósitos. Si ahorita tú no ves nada, lo vas a ver al rato. ¿Cuántos dicen amén? Entonces te quiero llevar al pasaje que cuando Pedro, después de que Cristo fue crucificado, Pedro y sus discípulos se fueron al mar a pescar, y dice que no pescaron toda la noche nada. Pero ya iba amaneciendo, aleluya, y dice que cuando ya iban llegando a la orilla del mar, aleluya, dice que allí estaba alguien en la orilla del mar. Y que desde lejos empezó a decirles: hey, ¿cuánto han pescado? ¿Cuántos nimos han agarrado? No se crean, hermanos. ¿Cuántos pescaditos han agarrado? Dice: ninguno. Toda la noche hemos pescado y venimos bien cansados. Aleluya. Y el Señor le dice: mira, pues tira la red a la derecha. Tírala. Y dice que obedecieron y dijeron: bueno, pues ya hay que hacer caso a ver si pasa algo. Y que cuando empezaron a tirar la red, empezó a hundirse y a moverse la barca, bien estremecida, porque se estaba llenando la malla de puros peces. Aleluya. Entonces dice que cuando Pedro vio esa maravilla, en algo de él se activó en su vida algo. Y se activó la fe, se activó que era Dios que estaba hablando a su vida, que era el maestro de Galilea. Y que cuando él vio esto y dijo: es el maestro, dice que él se lanzó al mar y llegó hasta Jesús. Y desde allí el Señor activó otra vez el propósito que estaba en él, donde Dios ya había hecho algo en él para poder llegar a cabo al propósito que había en él. Entonces, hermanos, así va a haber momentos que usted, por las aflicciones del mundo, por tantas cosas que nosotros pasamos en este cuerpo y por todo lo que se está moviendo, hermanos, a veces nosotros, por descuidar nuestra vida espiritual, nos vamos para abajo. Amén. ¿Sí o no? Se va para abajo uno. Amén. Sí, cuando uno se descuida, se va para abajo. Amén, así es. Se lo lleva la corriente de este mundo. Sí, así es. ¿Por qué? Porque la carne le gusta la corriente de este mundo. Entonces, hermanos, pero cuando Dios es tiempo de actuar en otra parte del propósito de Dios en tu vida, Él va a regresar a ti, como regresó con Pedro. Amén. ¿Y qué crees que va a pasar allí? Ahí es donde Dios va a empezar a hacer otras cosas grandes contigo, aleluya, donde te va a libertar, donde te va a restaurar, donde Dios te va a renovar y te va a llenar de su espíritu para que sigas al otro nivel, al otro paso, al otro propósito que Dios tiene contigo, para que tú bendigas a otra alma perdida. ¿Cuántos lo creen? Mira, hermanos, ¿cuántos creen que Jonás era escogido de parte de Dios? Dice la bendita palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás para que fuera y predicase a Nínive, para que llamara a todo ese pueblo al arrepentimiento de sus pecados. Aleluya. Y aquí es donde quiero decirte estas cosas. Así como Pedro fue llamado y después fue restaurado en fe para llevar a cabo el propósito de Dios, Pedro lo hizo hasta la muerte, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en cruz boca abajo quedó crucificado por la causa de Cristo, pero cumplió el propósito Pedro. Porque Dios lo ayudó, Dios lo respaldó y hizo la obra. Entonces vemos que la historia de Jonás, él no quería. Él dice que mejor se fue con unos marineros en otra barca. Se fue, quiso huir de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Y usted sabe la historia, que cuando uno tiene un llamado de Dios y si no quiere, Él levanta las tormentas para atormentar tu vida. Amén. Así es. Y no es para mal, sino es para bien. Para que usted se vuelva a Dios. No esperes que Dios te levante una tormenta. No esperemos que levante una tormenta contra nuestras vidas. Porque las tormentas de Dios, cuando Dios trata con el hombre, tengamos cuidado. Porque dice la bendita palabra de Dios: horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Horrenda cosa. Hermano, este es un Dios real. Es verdadero. Y a veces muchos no pueden ver eso porque Satanás le ha cegado sus ojos. Están atados y no se mueven del mismo lugar. Nunca crecen, nunca maduran. Porque Satanás aquí así los quiere tener. Pero cuando hay un corazón dispuesto, un corazón agradecido, va a ser lo que este otro punto te quiero hablar. ¿Qué pasó con Pablo? Él fue tumbado de ese caballo y fue llamado por Jesucristo. ¿Y qué pasó? Él no rechazó el llamamiento. Él aceptó. Él reconoció quién era delante de Cristo. Reconoció lo que era antes un perseguidor de la iglesia. Pero cuando viene la presencia de Dios, tiene que cambiar todo. Tiene que moverse una estructura en nuestro ser para poder ver realmente que el Dios de Israel es real y verdadero. Que solamente hay un Dios, aquí en la tierra como en el cielo. Y él reconoció el llamado de Jesús. Y dice, hermanos, la bendita palabra de Dios. Te quiero llevar en el libro de Hechos para que usted vea todo lo que le pasó. Y aún no se quejó, como algunos de nosotros lo quejamos. Oh, yo no quiero hacer esto. No quiero ser ujier porque me va a tocar recoger todos los tambos de basura. Aleluya, me va a tocar pasar la vacuum. No, yo tengo que irme rápido porque tengo negocios en el mundo. Aleluya, oh no quiero saludar después a los hermanos porque me voy a tardar. Hay gente así, vuela como Baltasar. Aleluya, por ahí dicen así, ¿no? Se escapó Baltasar. Amén, hermanos. Dios es bueno. Dios está llamando nuestra atención. No es el pastor, son palabras del Espíritu de Dios que está hablando de nuestra vida. Y esta es la autoridad que Dios le da al pastor para hablar y ejecutar su palabra. Porque el pastor no tiene que temer a la iglesia, tiene que temer a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque mi misión es que usted se despierte en el Espíritu de Dios. Que usted esté despierto en todo momento, esté libre de toda atadura y esté con el gozo y el avivamiento del Espíritu Santo. Mira lo que pasó con Pablo en Hechos. Entonces vinieron unos judíos a Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado ¿a quién? A Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vean esa imagen de Pablo. Lo apedraron y lo arrastraron fuera de la ciudad. Imagínense esa foto, ese video, cómo lo llevaban y que lo dejaron ¿qué? Como muerto. Imagínense cómo lo dejaron todo molido, desangrantado ahí su cara, quizás sus cuerpos, por la causa de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Empezó a chillar, a llorar. No, yo no quiero. Esta dura la prueba. Sí, hablo así, para que entendamos que no tenemos que ser niños. Tenemos que ser hombres, mujeres, valientes del Señor Jesucristo. Aleluya. Y mira lo que dice el 20. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé. ¿Para qué? Para Derbe. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Me gustó esa parte y el Señor me la reveló en la mañana cuando estaba dando un pasaje antes de predicarla en esta tarde. Pero rodeándolo aquí, los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Es un decir que lo agarraron a este Pablo y lo ayudaron. Aleluya. Dios te va a mandar ángeles para extender su mano para ayudarte. Aleluya. Cuando tú estés pasando por una prueba en tu casa, Dios siempre va a mandar sus ángeles, sus hermanas, sus hermanos en Cristo, sus pastores. Amén. Y que si ve algo mal en uno de ustedes,
Siempre Dios va a mandar a sus ángeles para exhortarte en el amor de Cristo. Para que tú recapacites y digas, mal estoy yo y Dios me está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, entonces mira lo que pasó Pablo. No lloró. No lloró. Mira lo que siguió después. Aleluya. O no lo puse allí. No lo puse allí, hermana. No se lo dije. Esto fue algo nuevo que el Espíritu Santo me dijo que siguiera en ese versículo. Mira lo que dice. El siguiente versículo, el pasaje de allí, del que sigue en el 21. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron. Oigan, volvieron, no a su casa, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, para confirmar, aleluya, confirmando los ánimos, imagínense, de los discípulos. Eso es decir, que ellos volvieron a esta ciudad después de la golpiza, volvieron a esta ciudad para animar todavía más al pueblo. No fue Pablo, ay, yo no quise seguir predicando de Jesús, fue muy dura esa piedra filosa, aleluya, ya me arrancó la ceja, ya no me la voy a poder pintar, santo, aleluya, ouch, Dios está hablando. Aleluya. Es un decir, ¿no? Dice, ay, ya no ocupo de sacármelas, ya me las sacaron. Aleluya. Bendito sea el Dios de Israel. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, les decía, en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que dice el apóstol a la iglesia de Éfeso. Pero en el 22 decía así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortando a que permanecen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Aleluya. Entonces él estaba diciendo, todo lo que yo he pasado no se compara a la gloria de Jehová, no se compara a lo que me espera en el cielo. Vale la pena sufrir por la causa de Cristo, vale la pena que los critiquen, vale la pena que los persigan. Aleluya. Muchos dirán allí, o de los del video dirán, oh, es fácil hablar, pero cuando te venga la persecución estarás predicando así. Por supuesto, porque si Cristo está en mí, Él me va a dar la fuerza para seguir adelante. Él te va a dar la fuerza a ti y a mí. Te va a dar valor en el espíritu, lo sobrenatural. Aleluya. Antes yo caminaba sin Cristo y me asustaba cuando iba en lo oscuro, porque me hacía sentir como una vibra negativa. Y cuando pasaba delante de una pandilla, me daba temor y me van a brincar. Pero después que recibí a Cristo, hermano, en medio de la oscuridad, alababa al Señor. En medio de la pandilla decía, Cristo es más grande que el que está allí con ellos. Aleluya. Ahí te da valentía, te da fuerza el Espíritu Santo. ¿Usted cree que Pedro, Pablo, aquellos predicadores que después de ser azotados, ellos no dejaron de predicar el evangelio? Dice que cuando Pedro salió después de la cárcel, siguió predicando en la calle, lo encontraron predicando. Y nosotros con una pequeña tribulación nos escondemos como Elías en la cueva. Hermanos, de la cueva Dios los va a sacar de todas maneras. Y si Él tiene un propósito contigo, este escogido, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Mi alma alaba al Señor porque Él es bueno. Y mira lo que dice una vez más, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, escuchen, en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. ¿Cuál es su fuerza? Su presencia, su espíritu. Eso decía, llénense de mí, llénense de mi presencia, porque ustedes van a poder resistir al diablo y van a estar firmes delante del día del mal. ¿Cuántos lo dicen amén? Entonces, hermanos, dirán, ok, entonces, ¿cómo me voy a revestir de eso? Mira lo que dice la palabra de Dios, que usted se tiene que revestir del cinturón, del que diga cinturón. ¿Cuántos dicen amén? Dirán, ¿cuál es el cinturón? El cinturón es la verdad. La verdad. Tenemos que hablar verdad. Y cuando hay verdad en nosotros, la verdad de Dios se glorifica en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que llenarnos de la ¿qué? Ponernos ¿qué? La coraza. La coraza. Estoy hablando de la armadura de Dios, para que usted pueda resistir y cumplir el llamado de Dios. Si usted no se embiste de Dios y no hace caso a la palabra, eres un llamado no, solamente.
Y Dios te está diciendo, escoge tú, ¿quieres ser llamado? Ok, no obedezcas, pero si quieres ser escogido, obedece. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Entonces dice, la coraza viene siendo la justicia de Dios. Cuando usted es una persona justa, Dios se manifiesta en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted se tiene que poner el calzado del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no se pone el calzado, usted no va a poder hacer la buena disposición para predicar la palabra de Dios. No va a poder si no se pone el calzado del evangelio. Amén. Se tiene que poner esos zapatos buenos y predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El escudo lo tiene que tener. ¿Cuál escudo? El escudo de la fe. La fe es la que mueve toda oposición de Satanás, toda oposición del mundo, para que usted persevere. Porque si tuvieras un granito de mostaza, tú le dirás a este monte, muévete para allá, y se moverá, dijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se tiene que poner el yelmo. ¿Cuál yelmo? El yelmo de la salvación. Aleluya. Donde usted tiene que estar con los pensamientos del Señor sobre su mente. Usted tiene que estar planificando qué hacer para Dios, porque allí no le va a dar entrada a Satanás, no le va a dar entrada a este mundo. No se va a desconcentrar del propósito y el llamado que tiene Dios con usted. Pero si usted no se pone ese yelmo, los dardos de Satanás estarán ahí sobre usted, atacando su mente. Va a querer destruir su familia, va a querer destruir todo su matrimonio. Y si usted no se cubre de toda esa armadura, hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos, es la verdad, la realidad. Pero si nosotros revestimos de todo eso, vamos a tener la paz de Cristo y el poder. Y por último, usted tiene que tener la espada. ¿La espada de qué? La espada del Espíritu, de la palabra de Dios en su boca. Predicando y reprendiendo y deshaciendo toda obra del diablo. Y declarando la grandeza de Dios para su familia y su vida. Declarando, como el salmista decía, Jehová cumplirá su llamado y su propósito en mí. Entonces lo dejo con estos 4 versículos, así nomás. Mire lo que dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso cumplirá el Señor, los va a confirmar sus grandezas. Primera Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Fiel es, por eso hablaba al principio, Él es fiel. Y el que te llamó, lo va a cumplir, lo va a hacer. Y termino con esto, Filipenses 2:13, pido al grupo de alabanza que pase. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aleluya. Y termino más bien con otro que tenía. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, lo que tú hablas y lo que tú vas a hacer, lo que vas a escoger. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No vas a caer jamás. Entonces, hermanos, lo que yo quise llevaros a cabo con esta palabra, y no fui yo, fue el Señor, de que el Señor te santificó con un propósito aquí en la vida, en este mundo. Si tú estás aquí no es de casualidad, hermanos. Es el Espíritu de Dios que te trajo. Es el Espíritu de Dios, no fue la hermana, el hermano que te trajo, que te invitó y tú estás aquí. No, no. Dios pudo haber usado las circunstancias allá afuera para llamar tu atención y mandar su ángel para traerte a ti aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, acuérdense que los llamados es difícil y es imposible que vean el reino de los cielos. Pero los escogidos lo van a lograr a ver y van a entrar. Con pequeñas, leves tribulaciones, pero van a entrar. En este llamado no va a ser fácil en tu propósito. Vas a tener luchas y batallas. Vas a tener guerras contra demonios espirituales, pero también con gente a nuestro lado. Vas a tener guerras. Pero si tú te llenas de Dios, vas a actuar como Jesús, con la paz, con la armonía, con misericordia, con amor. Tú no vas a reaccionar con venganza. Tú no vas a reaccionar con odio y coraje y con orgullo en tu corazón por lo que te hicieron. Tú vas a perdonar de corazón.
Y no vas a guardar nada, porque Dios cuando cumple un propósito, o más bien llama a alguien y tiene propósito de Dios, Dios va a hacer cosas sobrenaturales en nuestro espíritu, en su presencia. Él nos va a ir capacitando. Él los va a seguir enalteciendo en su espíritu para glorificar el nombre de Jesús. Ponte de pie en esta tarde. Si tú eres una persona que dice, ok, Dios me ha estado hablando y no he hecho caso, me dice que agarre la Biblia y no la agarro. Dice el Señor, ven, yo te voy a librar. Yo te voy a dar unción. Pero también quiero que tú dispongas tu corazón para buscarme. No todo lo voy a hacer por ti. Tú tienes que poner tu parte. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no pones tu parte, no esperes que Dios haga todo por ti, porque así no trabaja Dios. Así no trabaja Dios. Aleluya. Solamente dale gloria, dale honra y alabanza, porque Él ha sido bueno. Si gustas pasar al altar, puedes hacerlo y decirle, Señor, te amo, porque has hablado a mi vida una vez más. Me has llamado la atención. Me has puesto para ver tu gloria, para ver tus propósitos, para verme donde estoy yo mismo. Aleluya. Este es el momento de bendecir el nombre de Cristo. Este es el momento de decirle, Señor, ayúdame, liberta.